Hoy se cumplen 11 años de impunidad. La noche del 26 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después en la historia contemporánea de México. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se dirigían a Iguala con el objetivo de recaudar fondos y conseguir transporte para poder asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Lo que debía de ser una actividad habitual terminó convirtiéndose en una tragedia nacional. A partir de las 9:30 de la noche comenzaron los ataques. Policías municipales de Iguala y Cocula, en presunta colusión con el crimen organizado, dispararon contra los autobuses en los distintos puntos de la ciudad. A la medianoche, un tercer ataque alcanzó inclusive al equipo de fútbol de los Avispones de Chilpancingo, dejando varios muertos y decenas de heridos. En medio de la confusión, 43 personas desaparecieron, 43 estudiantes, y sus familias hasta el momento no los han vuelto a ver. La versión oficial, conocida como la verdad histórica, aseguró que los jóvenes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, existen investigaciones independientes. Investigaciones como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el equipo argentino de antropología forense, que revelaron inconsistencias, torturas a testigos y manipulación de las evidencias. Desde entonces el caso Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de crisis por los derechos humanos, la impunidad y la colusión entre autoridades y crimen organizado. La consigna que ha acompañado a las familias durante todos estos años de lucha es: vivos se los llevaron, vivos los queremos. A lo largo de los años se han registrado momentos clave: la detención inicial de policías y funcionarios, la caída del entonces alcalde de Iguala, las manifestaciones en los diferentes puntos del país, la renuncia del gobernador de Guerrero, la identificación de algunos restos en laboratorios internacionales, el desmoronamiento de la verdad histórica y la apertura de las supuestas nuevas investigaciones bajo el actual gobierno federal. Hoy, a más de 11 años, las exigencias por la verdad y por la justicia siguen vigentes. Para comprender la magnitud de este caso, les presento un análisis basado en los planteamientos del doctor Rafael Cedillo Delgado, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y especialista en cultura política, gobernanza y derechos humanos, cuyas reflexiones retomo a partir de una entrevista estructurada que le he realizado. Bueno, pues muy buenas tardes, doctor Rafael Cedillo Delgado. Me gustaría iniciar esta entrevista con una pregunta de cronología de hechos. ¿Qué pasó esa noche, el 26 de septiembre del 2014 en Ayotzinapa? Bueno, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Bueno, mira, ya pasaron 11 años, ¿no? De esos sucesos y se ha hablado bastante respecto a lo que ocurrió y todos sabemos que en realidad eh, los hechos se debieron a un acontecimiento lamentable debido a que los estudiantes, como lo realizan muchos, en muchas universidades y escuelas públicas se reúnen para participar en la conmemoración de la tragedia del 2 de octubre de 1968. Y las escuelas normales, rurales, como la de Ayotzinapa, participan en la Ciudad de México con un gran contingente de alumnos y profesores y familiares para conmemorar ese hecho lamentable. Y tienen la práctica de tomar camiones para trasladarse de manera conjunta todos los estudiantes en este caso sería la Ciudad de México. Y ellos en esa práctica fueron detenidos
por parte, se habla de grupos delincuenciales, pero también con la participación de la policía y del ejército que había en ese municipio esa noche del 26 de septiembre del 2014. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que ocurrió fue que ellos fueron capturados y lo que se sabe es que fueron detenidos, fueron desaparecidos, ¿no? Y según la versión oficial, que le llaman la verdad, ¿no? La Ujú. verdad histórica, Verdad histórica. relatan que ellos fueron, quemados en un basurero que exista en este municipio, ¿no? Y Ujú. que finalmente, pues, no se sabe si los hechos fueron reales o no, pero hay crónicas que señalan que, fueron balaceados, fueron, golpeados y fueron, torturados y quemados, ¿no? Finalmente, pues, quedaron desaparecidos y son pocos los indicios que nos hablan de su aparición, ¿no? Eso es lo que sabemos. Profesor, ¿Ayotzinapa debería de nombrarse sin rodeos como un crimen de Estado? Mira, efectivamente, hay quienes culpan al gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el quien gobernaba en ese entonces, y evidentemente culpan al PRI Ujú. como parte de este lamentable hecho. Había que recordar que en ese tiempo el gobierno municipal no era priista, sino más bien era perredista y bueno, también ahora morenista se dice, ¿no? Pero sí es un crimen de Estado porque el hecho de que haya participado un gobierno en específico, le tocó al de Peña Nieto en su momento como gobernante, no implica que el Estado en sus diversas instituciones y, y ordenamientos de seguridad, que son la policía y que es el ejército, que pertenecen al ordenamiento del poder ejecutivo. Estamos hablando de que es el Estado el encargado de la seguridad de los ciudadanos y ya sea por omisión o por participación, el Estado es culpable. Y lamentablemente, el nuevo gobierno que siguió después de Peña Nieto, ¿sí? Sigue protegiendo a los militares y muchos de las fuerzas policiales que participaron en esos acontecimientos. Las instituciones de judiciales, jueces, que participaron en el procedimiento judicial, ¿sí? No han dado resultados respecto a lo que pasó en esos hechos. Entonces, si hablamos del Estado como el conjunto de instituciones, ¿sí? Encargadas de la seguridad pública, el conjunto de instituciones, más allá del espacio temporal y de gobierno, ¿sí? Con las fuerzas policiales y el ejército que depende directamente del Ejecutivo y con el consiguiente, ¿sí? Eh, Vamos a decir, el- la complicidad para no juzgar, no permitir que los familiares de los 43 estudiantes puedan puedan saber la verdad que se oculta detrás de las instituciones militares, entonces el Estado efectivamente es el culpable, ¿sí? No el gobierno, sino el Estado en su conjunto, el culpable de que no se sepa hasta el momento qué fue lo que ocurrió con esos jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Doctor, a más de 10 años, el gobierno mexicano pareciera ocultar información clave. ¿Por qué cree que el Estado insiste en esconder esta verdad? ¿A quién cree que protege este silencio? Bueno, tenemos que hablar de que el sistema político mexicano, ¿sí? Tiene como base, ¿no? De gobierno al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Esos tres poderes, ¿sí? No han dado respuesta a lo que pasó. El poder legislativo tiene en sus manos poder crear una comisión que investigue. El ejecutivo ordenar a las instituciones de seguridad
y judiciales para que se investigue y se llegue a esclarecer los hechos. Y evidentemente el Poder Judicial es quien puede realizarlo. Sabemos nosotros que en el sistema político el ejército, ¿sí? Que depende del Ejecutivo Nacional, es una de las instituciones torales del sistema. Históricamente, en nuestro país, el ejército tiene un papel de privilegio, ¿sí? Respecto al ejecutivo. De tal manera que, y esto nos ha permitido entender por qué en México no ha habido un golpe de Estado donde intervengan los militares, ¿sí? Por lo tanto, los privilegios económicos, sociales e incluso culturales, porque se ha creado una imagen de que el ejército es una de las instituciones más importantes del sistema político mexicano, debe de estar protegida por el poder público, ¿sí? Entonces, ¿por qué protege a los militares? Porque encarcelar a los militares implicaría un conflicto entre el poder fáctico, que son los militares, con el ejecutivo. Y eso llevaría, si el Estado permitiera la investigación, el encarcelamiento, el enjuiciamiento, no solamente judicial, sino moral del ejército, implicaría un conflicto que podría llevar a desencadenar un tipo de conflicto político como lo que ocurre en otros países. Incluso podríamos llegar a tener un golpe blando en el sentido de una presión del ejército junto con los medios de comunicación que actualmente son contrarios al poder de la cuatro transformación y podrían implicar un golpe blando institucional, ¿sí? Que podría poner, si no en jaque al gobierno, por lo menos sí debilitarlo, y eso el Poder Ejecutivo no lo va a permitir. ¿Sí? No solamente del anterior, sino también del actual. del actual. Por eso no, el Estado no toca a los militares, y lo hemos visto en otros casos. Por ejemplo, en el general Cienfuegos, quien había sido detenido en Estados Unidos y que después lo trajeron a México y no le pasó nada. Y ha habido otros casos en donde los militares están siendo detenidos, enjuiciados y no hacen nada. Y el caso más reciente es el de los marinos, ¿no? Que están en un problema de huachicol Fiscal. fiscal y que tampoco son tocados, ¿no? Entonces, hay una suerte de complicidad por parte del poder ejecutivo y de los otros dos poderes para que el ejército no sea tocado. Y eso no permite que la investigación se llegue a fondo porque finalmente los archivos que hay en el ejército, ¿sí? Esa información sería clave para poder encontrar la verdad respecto a lo que pasó esa noche y posteriormente. Doctor, en el marco del 11º aniversario del caso de Ayotzinapa, el 25 de septiembre de 2025, manifestantes encapuchados incendiaron un camión de carga contra las rejas del campo militar A1. Lanzaron bombas Molotov y petardos. ¿Qué lectura usted Eso fue tiene de ayer, estas ¿no? acciones como lucha por la justicia? Bueno, mira, el hecho de que estén encapuchados se entiende, porque aparte de que se debe de conservar el anonimato, Ujú, ¿sí? También hay un problema de que puedan ser perseguidos, carcelados, criminalizados por parte del Estado, ¿no? Entonces, no es que se justifique, pero se entiende esa acción que realizaron. Ahora bien, si nosotros revisamos la teoría del conflicto, sabemos que cuando la sociedad está, perdona la expresión, encabronada con la situación, han pasado 11 años y no hay resultados, se entiende que pueden reaccionar de este tipo, con este tipo de acciones, ¿no? Esta histeria colectiva, este enojo social, ¿sí? De padres que han sido desgastados y familiares que han sido desgastados por tantos años, incluso una lucha en donde pues nadie quisiéramos estar, ujú. ¿sí?
se entiende que actúen de esa manera como respuesta al enojo ciudadano. ¿Sí? Había que señalar, ¿no? Que hay una violencia causa y una violencia efecto. ¿Sí? Toda acción corresponde a una reacción. Reacción. ¿Sí? La violencia causa fue la que el Estado realizó en contra de estos estudiantes y esta es una manifestación de violencia efecto, una reacción a esa incapacidad del gobierno y del Estado para dar respuesta a lo que ocurrió en esos años. Profesor, ¿hasta qué punto, bueno, este es un reflejo de las acciones que usted toma como violencia de efecto? ¿Hasta qué Defecto, no punto, defecto. de efecto? Efecto, Efecto. o sea, ¿Hasta como qué punto, respuesta. como respuesta, hasta qué punto este reflejo de frustración acumulada cruza la línea entre protesta legítima y actos que podrían usarse para deslegitimar la demanda de la verdad, de la justicia? A ver, otra vez la pregunta no la entendí bien. ¿Hasta qué punto estas acciones son el reflejo de la frustración acumulada, de la violencia efecto? ¿Cuándo cruzan el límite entre la protesta legítima y actos que podrían usarse para deslegitimar la demanda de la verdad? Ok, mira, evidentemente que hay acusaciones respecto a que este movimiento puede responder a otros intereses. Un interés de desestabilizar al gobierno actual, ¿sí? Sin embargo, habría que recordar que el gobierno de López Obrador perdón, y de la Cuarta Transformación se comprometió como parte de sus promesas de campaña de resolver este asunto, ¿sí? Y no lo hizo. Incluso hubo señalamientos por parte de los familiares de los 43 que no eran recibidos por parte del gobierno. Efectivamente los recibía la Secretaría de Gobernación, pero bueno, el compromiso no fue de la Secretaría de Gobernación, sino del Ejecutivo en turno, ¿no? Entonces yo creo que más bien podríamos tener una tercera interpretación, que es una criminalización del movimiento de los 43 de Ayotzinapa, ¿sí? Para deslegitimar el movimiento. Un movimiento, ¿sí? Que había que señalar que los medios de comunicación y el gobierno se han encargado de debilitar en la opinión pública la importancia de estos hechos. De tal manera que si lo vemos a 11 años, el impacto que tuvo en los primeros meses que ocurrió fue tan grande que debilitó al gobierno de Peña Nieto. Y actualmente, ¿sí? Este movimiento, los estudiantes, la comunidad universitaria de todo el país, la comunidad académica, muchas organizaciones sociales independientes, ¿sí? Siguen poniendo énfasis en que esto se debe de conocer la verdad. Pero en términos generales, la sociedad en general, aquella que no está vinculada directamente con el mundo estudiantil, con el mundo académico, que no sabe de la situación que viven, que se vive en las escuelas normalistas, ¿no? En lugares marginados como es Ayotzinapa en Guerrero, pues para ellos no es algo relevante. Tan es así que si tú ves los medios de comunicación, sí, dan notas, algunas cápsulas de lo que ocurrió, incluso de la marcha que está ocurriendo en estos momentos en la Ciudad de México. Pero en realidad la importancia no se le da como debería de ser. Como de ser. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, es un intento de criminalizar un movimiento legítimo, ¿sí? Sí, de encabronamiento social, ¿sí? También de destabilización, porque finalmente, pues toca fibras sensibles del gobierno actual, ¿no? Gobierno. Pero yo creo que en términos generales es el gobierno y los medios de comunicación, porque la oposición no habla del tema, ¿sí? Hacia un movimiento que debería de tener un mayor impacto social y que lamentablemente el tiempo se ocupa de ir debilitando, ¿sí? Esa simpatía, esa solidaridad que puede tener la sociedad hacia este tipo de problemas. Doctor, ¿quién podría darle fuerza a este movimiento? ¿Quién podría encauzar
que tenga esta fuerza política, social, económica de poder dar el siguiente paso, más allá de Sí, las mira, manifestaciones. en mi opinión, yo no sé si tú seas morenista, se me hace que sí, ¿verdad? Pero en mi opinión, mira, el Morena le ha robado el discurso a la izquierda independiente, ¿sí? Porque históricamente Morena viene del movimiento de izquierda en nuestro país, efectivamente. Pero al llegar al poder, ¿sí? Ya no se ubica tan a la izquierda, sino se ubica al centro izquierda, ¿sí? Sí. Y entonces la izquierda histórica, la de los movimientos sociales, incluso la que viene de los movimientos guerrilleros de los setentas en nuestro país, y todos los movimientos independientes, me estoy refiriendo a organizaciones como la de la defensa de la tierra en Atenco, ¿no? Me estoy refiriendo a movimientos en contra de la explotación en territorios donde el agua, donde las mineras canadienses están explotando. Me refiero a todo ese movimiento independiente, Ujú, ¿sí? Ha quedado como, si no rebasado, por lo menos minimizado ante el discurso que el gobierno está utilizando, asumiéndose como la izquierda auténtica, legítima que está en el poder. Sin embargo, sabemos que existe otra izquierda y que no es radical, ¿eh? Es una izquierda que es independiente, es una izquierda que está con la lucha social, ¿sí? Es una izquierda que no congenia con los partidos políticos del tinte que tú quieras ujú. y que esa izquierda tendría que ser reactivada y reactivar este movimiento. Sin embargo, hay otros intereses, hay otras formas en la cual ese movimiento ha sido, si no encapsulado, por lo menos limitado en sus alcances. Cualquier movimiento de izquierda independiente que está fuera de Morena es descalificado por el gobierno. Por el gobierno. ¿Cree que ¿Por el qué? Porque enemigo se asume se como su- la única izquierda que existe en el país. Incluso la gente lo cree. Parece que ya no hay izquierda. Cuando hay una izquierda, ¿sí? No radical, yo digo que independiente de todo esto que representa el gobierno, que yo no estoy desacuerdo con él, pero sí hay, ¿sí? Una izquierda que le falta reactivarse, que le reactivarse falta desarrollarse más, impactar más en la sociedad y también recuperar el discurso histórico de los movimientos sociales que no van por la vía de Morena, que ahora está en el poder, sino que es una izquierda que históricamente tendría que recuperar ese discurso contestatario al gobierno y que no ha logrado socavarse? impactar. Y ese es el movimiento que podría ayudar a que se reactivara el movimiento en torno a los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Creo que se ha debilitado el movimiento y en teoría política es lo normal. El tiempo debilita los movimientos sociales, ¿sí? Profesor, ¿usted cree que siempre, este caso cree que quede impune si lo dejamos en manos resolutivas del gobierno? ¿Cree que tengamos que tomar acción en el aspecto de A controlar ver, la tengamos narrativa? quiénes. La izquierda, nosotros como jóvenes, la izquierda que usted menciona. Sí, bueno, es que esta izquierda independiente, Ujú, ¿sí? Mm, tiene objetivos muy particulares, ¿sí? Hay quienes defienden el derecho a la tierra, hay quienes defienden el derecho a los recursos naturales en el territorio que habitan, hay movimientos de izquierda que están en contra del status quo, bueno, actual, ¿no? El del gobierno, ujú. que son apartidistas, ¿sí? Pero es un movimiento que no tiene un eje que los pueda unir. No hay un objetivo que reúna a las diferentes organizaciones que conforman la izquierda. ¿Sí? Vuelvo al asunto. El discurso político lo está ganando el gobierno. El gobierno. De tal manera que cualquier acción que realicen, ¿sí? Está siendo descalificada. ¿Sí? Si tú revisas cuando le preguntan a la presidenta
Claudia como al antiguo presidente López Obrador respecto al movimiento, ¿sí? Es evasivas, no hay una posición clara respecto a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumen como la izquierda única, ¿sí? Ahora, ¿quiénes sabemos que existe otra izquierda? Pocos. Sectores estudiantiles, sectores académicos, sectores sociales, que en realidad son una minoría que no pueden plantear un objetivo común. Y eso, en mi opinión, va a tardar en construirse. ¿Cómo se puede construir? Pues, por ejemplo, hay quienes descalifican las marchas y las protestas, pero esas marchas y protestas nos permiten identificarnos como parte de un conglomerado específico, contestatario, incluso antisistema, ¿sí? Que puede de algún momento irse construyendo. Y las individualidades de cada uno de los objetivos de los diferentes grupos no lo permiten, ¿no? Si tú me preguntas cuánto puede durar la construcción de un movimiento alternativo, pues yo te diría puede durar una década, ¿no? Si llegara al poder, por ejemplo, el partido en el gobierno le llevó varias décadas, ¿qué nos hace pensar que un movimiento contestatario de izquierda no puede tardar más tiempo? Más tiempo. Incluso me llevaría a pensar que es más fácil que regrese un partido de derecha al gobierno que un movimiento alternativo de izquierda legítima, independiente en nuestro país. Y todo esto le pega al movimiento de Ayotzinapa. De Ayotzinapa. Reflexionemos, por ejemplo, qué ha pasado con el movimiento zapatista, que empezó en el 94, han pasado más de 30 años, y a nivel internacional es un movimiento que siempre es mencionado, que tiene mucha admiración por parte de los movimientos sociales a nivel mundial. Pero en México, aquí en nuestro país, ese movimiento ya está, si no, está desdibujado. Vaya. La gente, incluso los jóvenes, ya no hablan de los zapatistas, ¿sí? Yo te pregunto, ¿tú crees que lo de Yotzinapa va a durar 15, 20 o 30 años vigente? ¿No? Me Pues gustaría tendríamos que pensar que dar sí. esa reflexión, ¿no? Para poder entender que el tiempo diluye la fuerza de los movimientos sociales. Y el gobierno, el Estado, juega con eso, ¿sí? El tiempo como un elemento de En, en contra. en contra de los movimientos sociales. Porque un movimiento social, ¿cuánto tiempo puede mantenerse? Preguntémonos cuánto puede durar los padres de Ayotzinapa, de los familiares de Ayotzinapa, en este movimiento. Algunos ya se cansaron, el, el, el abogado ya ahora trabaja en el Poder Judicial, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánta gente se ha ido quedando en el camino? Cansados, desgastados, porque mantener un movimiento social en el tiempo es muy complicado. Un ejemplo, lo que pasó aquí en la universidad, Ujú. ese movimiento que puede tener bases legítimas y etcétera, etcétera, el tiempo provocó su desgastamiento y, en mi opinión, su derrota. Su derrota. Profesor, ¿qué mensaje envía el país a la comunidad internacional ante un crimen de esta magnitud sin resolver? Bueno, pues es un tema muy lamentable, ¿no? Porque este, somos un país que aparte de que nos manejan como una democracia híbrida, incompleta, con falta de instituciones democráticas, etcétera, también es un país en donde los derechos humanos, sí, son uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿no? Y si efectivamente hay muchos desaparecidos, muchos muertos en el país y se lo atañen al crimen organizado, es decir, a los narcotraficantes, Ujú, en el caso de Ayotzinapa, el Estado no puede decir que fue un problema exclusivo del grupo de delincuenciales, sino que es un problema en donde se están pisoteando los derechos humanos de personas por parte de instituciones del Estado. Y eso es una lápida, ¿sí? Como el pípila,
un montón de piedras en la espalda con la cual no se puede quitar. Y el mensaje que se envía pues es muy lamentable, aunque también habría que señalar que a la comunidad internacional, a las instituciones internacionales, por ejemplo, de los derechos humanos, tampoco les hace mucha mella. Aunque, sí, a las organizaciones sociales independientes puede sí, puede que es así, para ellos sí sea importante, aunque el impacto mediático de esta sea, pues, muy poco, ¿no? En realidad. Mm. Profesor, para finalizar la entrevista, que le agradezco mucho que me otorgó, ¿usted considera que el caso Ayotzinapa algún día tendrá solución? Mira, en mi opinión, habría que ver cuál sería la solución, ¿verdad? Porque las soluciones pueden ser varias, ¿no? Mira, el Estado siempre habla de la reparación de los daños. Y cuando hablan de la reparación de los daños, hablan en cuestiones de tipo económico, ¿sí? De apoyos a la población, ¿no? Tú sabes que hace poco pasó lo del Puente de la Concordia, ¿no? Y cuando hablan de reparación de daños, hablan de dinero, hablan de apoyos económicos para el sepelio, para apoyos con becas, y etcétera, etcétera, con programas para los familiares, ¿sí? Y ese es el problema en el fondo, ¿no? ¿Cuál sería una solución? Claro. Que aparezcan los 43, en- finalmente, que se sepa la verdad, esa es la solución, ¿sí? Nos tendríamos que preguntar a qué soluciones estamos refiriendo, ¿no? Y yo creo que más bien, ¿sí? Lo que podemos encontrar no es una solución, sino más bien cuál va a ser la consecuencia para el Estado de esta acción que no ha logrado resolverse, ¿sí? ¿Sería dar Y es justicia? sí, una demanda de justicia y de respeto de los derechos humanos en donde el Estado se pueda comprometer, ¿sí? Por lo menos a que no se repita, ¿no? Claro. Pero, ¿sí? Soluciones no va a haber. Lo que podemos encontrar son respuestas del Estado que pueden llevar, ¿sí? A 11 años o a 15 o a 20 años a tener por lo menos certeza, ¿no? Ujú. De lo que pasó, dónde quedaron, etcétera. Pero si tú me preguntas, ¿cómo lo veo yo para el Estado? Te voy a decir que para el Estado, 43 es un número, Es un número. no son personas. Y eso es muy lamentable, ¿sí? Para un país como el de nosotros, en donde la marginación, la pobreza, la desigualdad es uno de los elementos que nos caracteriza y que lamentablemente pues no podemos superar todavía. Profesor, le agradezco mucho por esta entrevista. Yo también te agradezco y ya me voy, ¿no? Nos Ya. vemos, te Es- agradezco. espero que en algún momento pueda realizar una entrevista con mayor profesionalismo. Eh, entiendo que el tema de los 43 normalistas es un tema que se tiene que manejar con mucho ímpetu, porque eh, pues tiene vidas de por medio, es decir, las personas que fueron desaparecidas, que fueron, desde mi perspectiva, masacradas, juegan un rol importante, pero también juegan un rol importante las personas que quedan, sus papás, sus familiares. Es un tema doloroso y en este ámbito yo no me pongo esta camiseta de defender algún partido político. Desde mi O al gobierno, perspectiva, ¿no? mandé O al gobierno, ¿no? o al gobierno, al gobierno. Creo que es un tema que sí se tiene que tocar con mucho humanismo y fuera Sí, ya mira, Ujú. lo que yo te puedo comentar es que acciones como estas, de los estudiantes, de los compañeros, de los colectivos que trabajan en pos de que la memoria histórica no se olvide, ¿no? De que se recupere estos acontecimientos para que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Desde ahí ya se está actuando, ¿sí? Ya están de alguna manera participando, ¿sí? Positivamente, en términos de bueno y malo, ¿no? Para no Ujú. hablar de términos filosóficos, se Sí, está actuando para que se tenga o se recupere la relevancia de un hecho que efectivamente, como tú lo señalas, tiene que ver con seres humanos.
con que no seres son humanos. un número, como te había dicho, sino Sí, son gente como tú, como yo, que tienen o podemos tener este problema, ¿no? sí, Yo profesor. también simpatizo con Morena, pero eso no implica que no seamos Críticos. objetivos con lo que está pasando, ¿no? Sí, profesor. Le Pues agradezco bueno, mucho, mucho, hasta mucho. luego, Hasta luego. El análisis del doctor Rafael Cedillo Delgado muestra que el caso Ayotzinapa no puede entenderse como un suceso aislado, sino como una manifestación de una crisis estructural del Estado mexicano. Omisión, protección institucional y complicidad configuran, según el doctor, un crimen de Estado. Las fallas no se limitan al ámbito municipal. El conjunto de instituciones, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han incumplido su obligación de garantizar seguridad y justicia, mientras que la protección histórica hacia las Fuerzas Armadas ha obstaculizado el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas. El ejército, por su posición privilegiada en el sistema político, aparece como un actor central, cuya imputación genera tensión que el Estado prefiere evitar, contribuyendo de esta manera a la impunidad. A ello se le suma la criminalización del movimiento, la dilación deliberada de las investigaciones y las estrategias de desgaste mediático que han reducido la visibilidad pública del caso. Mientras el tiempo pasa, se debilita el movimiento. La sociedad olvida. El caso Ayotzinapa no pertenece únicamente al pasado, ni a un expediente inconcluso. Es un espejo. Es un espejo que refleja las profundas grietas del sistema político y judicial mexicano. La complicidad institucional, la falta de transparencia y la protección a responsables han convertido esta estrategia en un símbolo de impunidad y en una herida abierta para el país. Como advierte el doctor Cedillo, el tiempo actúa en contra de los movimientos sociales, porque el olvido es la mejor herramienta para que los gobiernos puedan diluir la exigencia de verdad y de justicia. A pesar de ello, 11 años después, las familias, los estudiantes, la comunidad académica mantienen viva la memoria de los 43 normalistas. La consigna, vivos se los llevaron, vivos los queremos, sigue siendo un recordatorio de que la justicia no puede ponerse indefinidamente en el escrutinio del tiempo, quedar atrapada en un discurso político. No, la lucha por Ayotzinapa continúa y con ella la exigencia de un país donde la verdad no sea administrada por el poder, sino reconocida como un derecho inalienable de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Ayotzinapan vive. Nos faltan 43.